Yo voy a volver al tema de salud. Soy Vicente Quiles Zamora, investigador en el laboratorio Brain Machine Interface System Lab de la UMH, dirigido por el doctor José María Zorín Poveda. Y hoy os vengo a presentar nuestro último desarrollo. Es un videojuego llamado NeuroRunner y he titulado la presentación NeuroRunner, una ventana al futuro de la neurorehabilitación. Bueno, voy a comenzar por las motivaciones, ¿no? Lo que nos impulsa a desarrollar este tipo de tecnologías. Nosotros creamos tecnologías para asistir en el día a día y en la rehabilitación de personas con discapacidad motora. Entonces, en nuestra sociedad actual, dos de las enfermedades que causan discapacidad motora más prevalentes son el accidente cerebrovascular y la lesión medular. La primera causa daño físico y también cognitivo, lo que provoca una parálisis, ¿no? A la hora de una parálisis y una reducción de la movilidad. Además, la lesión medular se causa por un daño en la médula espinal y también provoca un deterioro en dicha movilidad, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es desarrollar tecnologías para hacer frente a las nuevas terapias y a los nuevos retos que brindan este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué rehabilitaciones se suelen aplicar para este tipo de enfermedades? Normalmente se suele aplicar la rehabilitación tradicional, en la que un fisioterapeuta moviliza los miembros afectados de la persona, y esto es de forma repetitiva movilizar el miembro afectado, ¿no? Esto puede ser en cierta manera tedioso y poco estandarizado. Por lo tanto, las nuevas terapias robóticas lo que viene en este campo es intentar estandarizar este tipo de rehabilitación y crear un proceso más normalizado en el que se puedan alargar este tipo de terapias en entornos controlados. Luego vengo con nuevas propuestas, ¿no? Vale, tenemos una rehabilitación, pero además queremos que el paciente esté implicado en dicha rehabilitación y que sea entretenida, que digamos que tengamos algún tipo de gamificación en la que el paciente se pique y trate de mejorar en ese proceso de rehabilitación. Pues para ello están los llamados serious game, que son juegos serios en los que la persona juega y mientras está jugando el juego, además se rehabilita. Y además tenemos a todo esto lo que llamamos las neurotecnologías. Las neurotecnologías es, además, medir la concentración del paciente durante la terapia e intentar que esa concentración sea máxima para que la involucración de él en la terapia provoque cambios plásticos a nivel cerebral que sean beneficiosos en esta terapia, ¿no? Entonces, estas neurotecnologías, ¿cómo funcionan? Bueno, lo que queremos es registrar la actividad del cerebro de forma no invasiva. Lo podemos hacer de forma invasiva, lo que puede ser un riesgo para el paciente, o de forma no invasiva mediante electrodos que colocamos en el cuero cabelludo, y de esta forma registramos la actividad eléctrica del sujeto. Con esa actividad eléctrica lo que tenemos es que, lo que se llama interfaz cerebro-máquina, que lo que hace es leer esa actividad y tomar una decisión sobre algún dispositivo. Es decir, cerramos el bucle de control entre lo que la persona piensa y lo que, por ejemplo, el avatar va a hacer. Lo dicho, adquirimos la señal cerebral de la persona, limpiamos esa señal cerebral porque esa señal cerebral va a tener mucho ruido, caracterizamos esa señal cerebral para encontrar patrones dentro de dicha señal y luego vamos a crear un modelo con su actividad cerebral para intentar diferenciar entre estados. Por ejemplo, la persona puede estar relajándose o la persona puede estar imaginándose que se mueve. Entonces, esos dos estados vamos a clasificarlos e intentar separarlos. Entonces, tenemos una primera fase que llamamos fase de entrenamiento, en la que la persona entrena, creamos este modelo con la actividad cerebral de la persona, le intentamos separar y luego vamos a la parte de la inferencia, es decir, la persona sigue teniendo estados mentales de relajación o imaginación y le preguntamos al clasificador, oye, ¿la persona está en un estado más de relajación o más de imaginación? Y, depende de lo que nos diga el clasificador, movemos el avatar. Entonces la persona va a querer mover el avatar para que no le pille un enemigo que hay por detrás y parar el avatar para que no le pille un enemigo que hay por delante. Ahora explicaré cómo funciona el juego, pero al final la persona va a controlar el avatar a través de sus pensamientos, ¿vale? Es lo que queremos hacer. Quiero explicar cómo esta tecnología ha ido avanzando desde hace 40 años, ¿no? Porque esta tecnología ya tiene tiempo.
Empezó en los laboratorios con cascos que registraban la actividad en diferentes puntos, teníamos que poner gel, teníamos muchos electrodos y conseguíamos porcentajes, conseguíamos predecir la actividad cerebral con cierta precisión. Luego esta tecnología ha ido avanzando a soluciones más portables, en las que ya no tenemos que poner tantos electrodos, seguimos manteniendo la precisión similar y además tenemos en estos últimos tiempos dispositivos que es poner, sin poner gel ni nada, y la persona empieza a realizar la terapia. Vale, entonces hemos dicho que lo que queremos es diferenciar actividades, diferenciar pensamientos de la persona. Imaginar que la persona va a tener dos estados mentales. Uno que es relax, en la que no piensa en nada relacionado con la acción motora, y otro relacionado con la imaginación. ¿De qué imaginación? Por ejemplo, la imaginación del miembro que quiere recuperar, ¿vale? Es decir, si se ha afectado del miembro inferior, pues se imagina pedaleando, ¿de acuerdo? Entonces, nuestros algoritmos de inteligencia artificial tienen que tratar de diferenciar estos estados mentales. Aquí es la señal cerebral. Entonces, lo que esperamos es que cuando la persona se está relajando, haya un patrón de sincronización en los diferentes electrodos. Estos son miles de millones de neuronas disparando a la vez, ¿vale? Estamos captando la actividad eléctrica de miles de millones de neuronas disparando a la vez. Y luego, cuando la persona está imaginando, este patrón se debería ver como más ruidoso, ¿de acuerdo? Quiere decir que las neuronas están haciendo un trabajo específico. ¿Por qué hacemos imaginación motora en la rehabilitación, para ayudar a la rehabilitación? Bueno, tiene un motivo. Y es que se ha visto que cuando nosotros estamos realizando imaginación motora, se están fortaleciendo las conexiones neuronales, las mismas conexiones que se utilizan cuando la persona está realizando el movimiento real. Entonces, realizar imaginación motora y realizar el movimiento motor real activa los mismos patrones neuronales y, por tanto, es beneficioso a la hora de la rehabilitación, ¿no? Bueno, pues para abordar todo esto hemos desarrollado lo que ya he introducido, es un juego que se controla a través de la imaginación motora. Lo hemos llamado NeuroRunner y bueno, hemos diseñado unos simpáticos personajes en el que el usuario tiene que controlar a nuestro protagonista, un P-Boy, y tiene que salvar a... tiene que el sujeto tiene que conseguir que un P-Boy llegue hasta el final, intentando que Electrobot no le pille y intentando pararse para que Electrocroco no le quite una vida, ¿no? Entonces vamos a explicar un poquito más en detalle cómo funciona el juego. El motor central del juego es nuestros algoritmos de inteligencia artificial que distinguen entre patrones de relajación y patrones de imaginación motora. Hemos aplicado en nuestra historia como laboratorio muchos métodos de procesamiento para procesar la señal cerebral. La señal cerebral medida con LG es una señal muy ruidosa. Entonces lo que tenemos es que quitarle todo el ruido. Aquí hemos estado utilizando en los últimos tiempos redes neuronales para intentar hacer los modelos robustos, meter muchos datos de muchos usuarios y conseguir resultados positivos. Entonces, el juego tiene una parte en la que la persona entrena, tiene que simplemente seguir las órdenes, imagina y relajación, y luego en el juego, cuando ya empieza a jugar, es decir, ya ha entrenado el modelo, empieza a jugar, tiene que imaginar para escapar de Electrocroco y cuando aparezca el Electrobot a la derecha, tiene que relajarse para conseguir parar y enviarle un rayo. Es una dinámica de feedback en la que la persona tiene que concentrarse para controlar el personaje. Hemos realizado varios sprites en nuestro juego y además tenemos gamificación, es decir, le damos un resultado al paciente, al sujeto, de cuán de bien ha realizado la prueba, ¿no? Le damos al final un feedback. Aquí tenéis una prueba, la persona está imaginando y cuando aparece el personaje se relaja para matarlo. Y ahora tiene que seguir imaginando para escapar de Electrobot. Bueno, la dinámica es esa. Tiene que estar imaginando. Eso es una tarea que requiere estar altamente, cognitivamente implicado, ¿no? Aparece por la derecha y tiene que relajarse para parar y matarlo. Y así constantemente. Al final damos una métrica
Además, el juego lo hemos probado con pacientes en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Aquí veis una paciente que lo controló muy bien, el juego. Y bueno, las dinámicas son las mismas, ¿no? Entonces, el juego lo tenemos registrado ya. Estamos en la fase de transferencia al mercado. El mercado de las neurotecnologías es un mercado que está en crecimiento. Se estima que para el 2030 el mercado habrá crecido de forma exponencial. Es interesante este tipo de tecnologías porque el paciente está involucrado en dichas terapias, y eso es una cosa que el mercado está tendiendo hacia involucrar al paciente, hacerle cómplice de su propia rehabilitación, y por tanto estas tecnologías están en pleno auge. Bueno, gracias por la atención. Estoy para cualquier pregunta que os haya quedado por ahí y nada, muchas gracias. Yo dos. La clasificación al final es binaria, ¿no? En este caso es binaria, es decir, o es relajación o es imaginación. Hemos hecho otros paradigmas en los que podemos tener una probabilidad de cuán de cerca creemos que estamos de una clase o de otra clase, pero en este caso solo son dos clases. El eje al final es una tecnología que no permite diferenciar entre muchos estados. Nosotros hemos llegado en el laboratorio a diferenciar entre 4 estados: imaginación de la mano izquierda, de la mano derecha, imaginación de la pedalada y relajación. Pero cuantas más clases le metas, más te equivocas. Sí, cuando es más difícil es clasificar. Y lo que no me ha quedado claro es cómo ayuda a la rehabilitación. Bueno, la cosa es que la bibliografía ha visto que cuando tú estás imaginando, estás activando las mismas áreas cerebrales que cuando estás moviéndote. Es decir, si tú haces la acción de moverte, es lo mismo que realizar la acción de imaginación. Por lo tanto, en personas que a lo mejor no tienen esa movilidad, si nosotros vamos a la parte cerebral y decir, oye, pero se está concentrando la persona, está activando estas áreas neuronales, pues eso, digamos que refina esos caminos cerebrales que son los que realmente queremos refinar en la rehabilitación, ¿no? Queremos activar esas áreas a nivel neuronal. Eso quiere decir que, bueno, la parte del cerebro que se haya podido borrar, por decirlo de alguna forma, se podría volver a reentrenar. Exacto. Se está activando esas áreas que pues no están bien cableadas, digamos. Sería el punto, ¿no? ¿Y hasta dónde podría llegar la rehabilitación? Me figuro que no se ha llegado a probar. Claro, ahora estamos en la parte de montar estudios en los que vemos estudios de control en los que el paciente juega a nuestro juego y un grupo en el que no juega a nuestro juego, y queremos ver si hay diferencias entre los diferentes grupos, es decir, si estamos aportando algo que esté por encima del grupo de placebo. Está claro que el juego por sí ya aporta una gamificación en la que el paciente está entretenido en la terapia, ¿no? Que hay terapias en las que pones al paciente a hacer una terapia de pedalada, pero está pensando en cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, que esté picado con la propia terapia, 100% le hará estar presente y bueno, seguro que es positivo en cierta manera eso. Pero bueno, queremos probarlo con datos además. Con datos. ¿No? Muy bien, muy interesante, gracias. Muchas gracias.